Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo y que está conformado por Aldo Torres, Ana Lucía Bermúdez, Rafael Morales, Paolo Campo y Frida Sofía Rivera. Nosotros somos alumnos del primer semestre de la licenciatura en neurociencias y les vamos a hablar acerca de los cambios en el metabolismo que ocurre en las células cancerígenas. Para esta presentación nos hemos basado en el siguiente artículo. Este artículo ha sido publicado por la revista Nature Review Cancer y fue publicado en el 2016. Este artículo fue una aportación de Nissim Hay, que forma parte del Departamento de Genética Molecular de la Universidad de Chicago. Y pues comenzaremos con el tema. La importancia de este tema se da por el metabolismo de la glucosa en células cancerígenas. Esta se debe a controladores oncogénicos que intentan satisfacer las demandas anabólicas de dichas células. Lo que se explora en el artículo es la posibilidad de la reprogramación metabólica de la glucosa para intentar encontrar terapias selectivas que ataquen específicamente a las células cancerígenas. A grandes rasgos, primero quisiéramos explicar un poco lo que es el metabolismo de la glucosa. Existen varias rutas dentro del mismo. Por ejemplo, la glucólisis, que se encuentra marcada en rojo, es la ruta principal de la glucosa. En ella, de forma inversa, también ocurre la gluconeogénesis. A partir, por ejemplo, del primer punto de control, ocurren otras vías como la de la pentosa fosfato y la vía de la exosamina. Más adelante se encuentran vías como la biosíntesis de la serina y por último el producto de piruvato entra en el ciclo del ácido cítrico. Todas estas partes del metabolismo son esenciales para los conceptos que veremos más adelante. Primero tenemos que observar cómo se comporta el metabolismo de la glucosa en células normales. La glucólisis involucra 10 reacciones, 7 de ellas son enzimáticas reversibles y 3 de ellas son irreversibles. Dichas reacciones irreversibles son conocidas como puntos de control o pasos comprometidos. El primer punto de control es una fosforilación que ocurre en la G6P, que es la glucosa 6-fosfato. En ella, la glucosa es mediada por exoquinasas y como anteriormente habíamos comentado, esto da origen a diferentes vías metabólicas como la pentosa fosfato, la exosamina y la glicogénesis. El segundo punto de control es la transformación de la fructosa 6-fosfato o F6P junto con ATP en fructosa 1-bifosfato. Esta se media por enzimas como la fosfofructoquinasa y da como resultado diferentes vías metabólicas. Los pasos de la glicólisis siguen y llegan por último a la desfosforilación de la fosfoenolpiruvato o la PEP. Esta se media por piruvatoquinasas como la PKLR y se disminuye en la isoforma de piruvatoquinasa PKM2. Una vez hecha esta desfosforilación, puede proceder el ciclo para entrar en el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido carboxílico. Dos de estas reacciones son irreversibles y consumen ATP. Y la última reacción no consume ATP, sino que al contrario lo genera. Algunas de las diferencias principales del metabolismo de la glucosa en células cancerígenas son que en general el flujo de toda la glucosa se encuentra incrementado. Esto hace que la glucólisis ocurra de manera acelerada. Esto es reflejo de las altas demandas anabólicas que requieren las células cancerígenas. Esto se debe a muchas formas, por ejemplo, la actividad en la señalización de la vía P13K-AKT. Existen controladores oncogénicos que facilitan estas reacciones, algunos de ellos por mecanismos enzimáticos como la alteración de las fosfofructoquinasas, bifosfato fructosas, las aldolasas y también las lactosas deshidrogenasas. Otra de las características del metabolismo de la glucosa en células cancerígenas es la ausencia del efecto Cartry. El efecto Cartry en general se describe en células normales como la reacción de que en altos niveles de glucólisis ocurre el descenso de fosforilación oxidativa.
El tema de la fosforilación oxidativa fue controversial hace unos años. Otto Warburg y Sidney Winehouse discuten la posibilidad de que sea suprimida en la mitocondria de células cancerígenas. Warburg, por su parte, descubre que en 1920 las células cancerígenas tienen un alto consumo de glucosa y estas secretan lactato en células, incluso en presencia de oxígeno, y por lo tanto él niega la presencia de fosforilación oxidativa. Sin embargo, no contiene ensayos experimentales que puedan demostrar su argumento. Por otra parte, Winehouse apoya la presencia de la fosforilación oxidativa. Por su parte, experimenta con el rastreo isotópico para demostrar que la glucosa se puede oxidar en CO2 y por lo tanto ocurre el ritmo normal que la fosforilación oxidativa de células regulares. El efecto Warburg se describe como el aumento del octato que proviene del aumento de controladores oncogénicos, diferentes factores de transcripción, supresores proliferadores y genes proliferadores que permiten que se dé el cultivo de células tumorales. Algunas de las enzimas más importantes de las que estaremos hablando se describen en esta tabla. Por su parte, existe la familia de las exoquinasas. Por ejemplo, la exoquinasa 1 y 2 funcionan de manera cooperativa. Estas son dependientes de canales aniónicos de voltaje. La exoquinasa 3 tiene una alta afinidad por la glucosa y la exoquinasa 4 tiene una baja afinidad por la misma. Por ejemplo, una de las exoquinasas más recientes en la familia de las exoquinasas es la HKDC1. Esta se encuentra en el embarazo materno. Todas las exoquinasas son importantes para los puntos de control, pues estas se encargan de muchas de las fosforilaciones. Por otra parte, las fosfofructoquinasas se dividen en dos grupos. Está la fosfofructoquinasa 1, que se puede dividir en la muscular, la del hígado y la plaquetaria. Y los grupos de las fosfofructoquinasas bifosfato. Están la 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, la que tiene un comportamiento normal en células cancerígenas es la fosfofructoquinasa 3. Estas regulan la actividad del grupo fosfatasa del grupo fosfoquinasa 1. Las aldolasas, por su parte, se dividen en aldolasa A, aldolasa B y aldolasa C. Estas se encargan de los procesos metabólicos de glucogénesis y glucólisis. Y las lactato deshidrogenasas se dividen como lactato deshidrogenasa A, B, C y D. Por ejemplo, la lactodeshidrogenasa A juega un papel importante en las células cancerígenas debido a su carácter progresivo. Estas se encuentran como isoenzimas que pueden formar homotetrámeros y heterotetrámeros. Bueno, analizando más de cerca las diferencias que se encuentran en los diferentes metabolismos de las células cancerígenas y las normales, el primer detalle que se puede observar es en la transformación de la glucosa a la glucosa 6-fosfato. Esta es mediada por enzimas de exoquinasas, como habíamos visto, y la diferencia es que, por ejemplo, en las células normales existe la glucoquinasa, la GCK, perdón. Esta está ausente, por ejemplo, en las células cancerígenas y en contraste se encuentran altos niveles de la exoquinasa 2. En la siguiente parte del diagrama, la diferencia que se puede notar es que en células normales se usa simplemente la aldolasa C y en contraste en células cancerígenas se presenta la aldolasa A en altos niveles y la aldolasa B. La presencia de la aldolasa A y la aldolasa B se debe a la facilidad de formación de glucólisis para satisfacer las demandas del cáncer. En la tercera parte del diagrama podemos observar que en la transformación de PEP a piruvato, la regulación de las enzimas se ve alterada. Generalmente se encuentra de fosfofructoquinasas 1, 2, R y L. En este caso, la ausencia de la fosfoquinasa R y L está muy marcada. Y por otra parte,
lo que se puede observar en las células cancerígenas es los altos niveles de fosfofructoquinasa 2. Otro de los pasos que se encuentran alterados por las células cancerígenas es la lactato deshidrogenasa A y B. En las células normales solo nos encontramos con la lactato deshidrogenasa D y en las células cancerígenas nos encontramos con la lactato deshidrogenasa A en altos niveles. El último de los mediadores enzimáticos que se encuentra alterado en las células cancerígenas es el transportador de monocarboxilato. Este es muy importante porque gracias a él se puede transportar el lactato a través de la célula. En las vías de la pentosa fosfato, el principal fin de este proceso metabólico es generar NADPH y ribolosa 5-fosfato. Esto es para la biosíntesis de los nucleótidos. La vía de la pentosa fosfato se puede dividir en dos ramas. La primera es la rama oxidativa y esta está compuesta de 3 reacciones irreversibles mediada por diferentes metabolitos. La rama no oxidativa, en contraste, está formada por reacciones reversibles que tienen metabolitos adicionales como la fructosa 6-fosfato y la glucosa 3-fosfato. Otra de las vías metabólicas importantes es la vía de la síntesis de la hexosamina. La finalidad de este proceso metabólico es la creación de donadores de azúcar para la glicolización de proteínas. Este proceso empieza, por ejemplo, en la glucosa 6-fosfato. Esta, a partir de diferentes reacciones mediadas por metabolitos, genera uridina difosfato N-acetilglucosamina. El primero de esas reacciones es la glutamina, que se sintetiza para formar ácido glutámico, generando un nuevo intermediario. Otros de los metabolitos son la acetilcoenzima A y la uridina trifosfato, que se sintetiza como fósforo inorgánico. La importancia del producto de la uridina difosfato acetilglucosamina es que este es un producto esencial para volverse un donador de azúcar en la glicolización de determinadas proteínas. La glucogénesis también es un proceso metabólico importante debido a que busca encontrar el almacenamiento del glucógeno. Este proceso sintetiza dicho glucógeno en el cual las moléculas se ensamblan en cadenas para almacenarlo. Se activa por medio de la insulina a partir de el primer punto de la glicólisis de la glucosa 6-fosfato. Este deriva en glucosa 1-fosfato y a través del metabolito de la uridina trifosfato se sintetiza como fósforo inorgánico, dando un intermediario. Este intermediario se acumulará en cadenas gracias a la acción del glucógeno y su síntesis en uridina difosfato. Dichas cadenas servirán para fuente de energía en el almacenamiento. Bueno, como ya lo había explicado mi compañera, las células cancerígenas mantienen altas tasas en el metabolismo de la glucosa y fosforilación oxidativa, esto para cumplir con sus demandas anabólicas. Y bueno, esto en la glucólisis se ve impactado de manera en que debido a la exoquinasa 2 existe una sobreexpresión de esta, lo que causa una mayor entrada de glucosa a la célula. Y esto es con el fin de generar suficientes intermediarios metabólicos para aumentar las reacciones anabólicas necesarias para su crecimiento y proliferación celular. Bueno, todos estos metabolitos se forman en algunas rutas alternativas, como en la vía de la pentosa fosfato, como ya lo explicó mi compañero, cuyo objetivo es generar fosfatos y NADPH. Y
bueno, este actúa como un transportador de protones en las reacciones redox. Y otra vía también sería la de la exosamina, la cual es necesaria para la glicosilación de proteínas. También la glucogénesis para formar glucógeno y almacenar glucosa, y la biosíntesis de serina, cuya función principal sería almacenar aminoácidos. Sintetizar, perdón, aminoácidos. Que estaba seguida por el ciclo de un carbono, la cual también genera NADPH. Y este se requiere para la biosíntesis de la purina, el glutatión y de la metilación. Y como ya lo mencionaba, el primer paso es la formación de la glucosa 6-fosfato, y esta se da porque para exoquinasa 1 y 2 principalmente, unas enzimas muy importantes en las células cancerígenas tienen la capacidad única de unirse a la mitocondria por un canal aniónico dependiente de voltaje. Ellas usan preferentemente el ATP que se origina en la mitocondria por medio del ATP sintasa. Y bueno, como ya lo dije, esta produce NADPH para la síntesis de ácidos grasos y glutatión reducido para captar las especies reactivas de oxígeno, y la ribosa 5-fosfato para la síntesis de ácidos nucleótidos, y el ANDPH. Y bueno, la vía de la biosíntesis de serina, su objetivo principal es generar aminoácidos no esenciales, y su sustrato inicial es el 3-fosfoglicerato, que es producido durante la glucólisis. Y un punto clave en la vía de la biosíntesis de serina es lo que ocurre con la PKM2. Esta sobreexpresión de esta enzima hace que la conversión de fosfenol piruvato a piruvato se realice de manera más lenta, por lo que esto se desvía a la vía de la biosíntesis de serina. Debido a que el PKM2 pues tiene una baja afinidad para realizar esta reacción. También esta varía en diferentes tipos de cáncer. Más adelante les hablaré más sobre esto. Y bueno, el primer paso, ya que se tiene el sustrato inicial de 3-fosfoglicerato, este es oxidado por la fosfoglicerato deshidrogenasa, y esto también reduce un NAD a un NADH. El segundo paso sería llevado a cabo por la fosfoserina aminotransferasa 1, la cual se encarga de desaminar el glutamato, convirtiéndolo a alfa-acetoglutarato. La tercera reacción es llevada a cabo por la fosfoserina fosfatasa. Ya tenemos aquí la 3-fosfatoserina, que es transformada a serina, y el cuarto paso se da por medio de una hidroximetiltransferasa que convierte la serina a glicina, y esto se lleva a cabo metilando el tetrahidrofolato, THF,
convirtiéndolo a 5,10-metileno THF. Y bueno, pues aquí como ya hubo una metilación, 5,10-metil. Bueno, y pues ya este compuesto, ya que está metilado, se puede oxidar mediante una partícula de NADH, transformándola a NAD, y se libera el metil con la homocisteína por medio de una metilación, y luego convirtiéndola en metionina, se le agrega un adenosin del ATP, convirtiéndola en S-adenosilmetionina, que posteriormente ya se puede ir a la metilación, y lo que resta se da una desmetilación, por lo que se convierte en S-adenosil homocisteína, y luego una desadenilación, liberando el grupo adenil para convertirse nuevamente en homocisteína y comenzar nuevamente con el ciclo de la metionina. Bueno, entonces ya que se tiene la serina a la glicina se puede unir junto con un glutamato y una cisteína para formar glutatión reducido. También este compuesto del metil puede seguir la vía de un carbono con acción de la tetrahidrofolato de metileno deshidrogenasa, que reduce una molécula de ADP, y se puede formar en 10-metil-THF, que nuevamente reduce una molécula de NADP, y aquí se forma nuestro THF y un CO2. Este compuesto es el que se usa nuevamente para la conversión de la serina a glicina, aquí arriba. Bueno, y nuestro metil con el THF de aquí se puede unir a la glicina y a la ribosa 5-fosfato, que viene de el ciclo de la pentosa fosfato, para formar las purinas. Y bueno, como les comentaba, el THF que se une con el grupo metil de la conversión de serina a glicina es el mismo THF que se recicla cuando se sigue la vía de un carbono, y es el mismo que se suelta en el ciclo de la metionina, y usa principalmente como transportador del grupo metil. Bueno, también el NAD+, que se reduce en el primer paso de la biosíntesis de serina, es obtenido de cuando el grupo metil entra al ciclo de la metionina, que es el NADH, que aquí se reduce, aquí lo toma reducido y lo vuelve a oxidar en NAD. También esto principalmente se da en el cambio de piruvato a lactato, donde también se oxida la molécula de NADH. Es una coenzima para el inicio de la biosíntesis de serina, por lo que cuando hay muy poco piruvato, se toma preferentemente la conversión de piruvato a lactato en lugar de convertirlo de piruvato al ácido cítrico para la producción de NAD, que es para los procesos adicionales como la biosíntesis de serina y la de la pentosa fosfato. Y pues bueno, esto era lo que les decía, que una inhibición en la vía de la biosíntesis de serina
también aumenta los niveles intracelulares del 3-fosfoglicerato, y esto también puede inhibir la producción del NADPH de la pentosa fosfato. Esto ya que la 3-fosfoglicerato deshidrogenasa, que es la que se encarga de catalizar el segundo paso oxidativo en la vía de la pentosa fosfato. Y pues en resumen, se puede decir que la glucólisis se acelera en las células cancerosas para pues mantener las vías de ramificación, para generar nucleótidos, aminoácidos y los ácidos grasos para los procesos anabólicos de las células cancerosas, que posteriormente se transforman, se sintetizan a ácidos nucleicos, proteínas y las membranas plasmáticas. Bueno, y las células cancerosas pues también explotan estas vías reguladoras para satisfacer sus necesidades anabólicas y para así poderse adaptar a varios microambientes. Y bueno, pues la regulación de enzimas se da principalmente en uno de los pasos cruciales en la glucólisis, es debido a la exoquinasa 2. Y bueno, estas exoquinasas existe un grupo de 1 a 4, en especialmente la 2, que es la que más se usa en las células cancerígenas, es la que aumenta la captación de la glucosa. La exoquinasa 1 es la más abundante, se puede encontrar tanto en el músculo esquelético, en el corazón, en los adipocitos y en tejidos embrionarios con mayor expresión. La exoquinasa 2 es principalmente usada, o sea, la exoquinasa 1 y 2 tienen gran afinidad por la glucosa, pero en especial la célula cancerígena elige la exoquinasa 2, ya que tiene un genoma más accesible para la manipulación. Y la exoquinasa 3 también tiene mayor afinidad a la glucosa, más que la 1 y 2, pero esta es inhibido a niveles fisiológicos de glucosa. Y la exoquinasa 4 tiene pues menor afinidad y no es inhibido por la glucosa 6-fosfato. En cambio, la exoquinasa 1 y 2, como lo vemos en este diagrama de la ruta de la pentosa fosfato, es inhibida por su propio producto catalítico, que es la glucosa 6-fosfato. Bueno, y otra enzima crucial también es la fosfofructosa quinasa 1. Existen varios tipos. La PFKM se encuentra principalmente en el músculo, PFKL del hígado y PKFP en las plaquetas. Fructosa 2,6-bifosfato activa la fosfofructoquinasa 1, que convierte la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato en la glucólisis. Y bueno, es regulada por la glucosilación, que impide que la fructosa 2,6-bifosfato active a la fructosa 6, digo a esta, pero existen varios tipos de fosfofructosa quinasa B. Algunas son para fosforilar la fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-bifosfato, que tiene una mayor preferencia. Aquí vemos que es la PFKFB3, y tiene también otro tipo que carga de desfosforilar, que en este caso sería la B4. PFK1 se ve inhibida por la fosfoenolpiruvato, por el lactato y por el ATP,
por el citrato y palmotil-CoA. Y bueno, pues estos son productos de la glucólisis, y cuando existe ya mucho producto de la glucólisis, ya esa enzima se inhibe y pues ya no produce más. Y bueno, y estos en especial el citrato y palmotil-CoA, se encarga de redirigir todas estas enzimas que se tienen, redirige la glucosa de la vía de la pentosa a la vía de la pentosa fosfato para producir más NADPH. Y bueno, la otra es la PKM2. Esta es activado por la fructosa 1,6-bifosfato y por la serina. Y cuando esto es activado por estas, entonces ya no existe un retorno a la vía de la pentosa fosfato, ya que existe mucha expresión de serina y fructosa 1,6-bifosfato, por lo que tiene una preferencia convertirla a piruvato o lactato. Y también esta enzima es inhibida por las especies reactivas de oxígeno, que activan la desviación de estos metabolitos a la biosíntesis de serina o al ciclo de un carbono o a la vía de la pentosa fosfato, esto para generar glutatión y NADPH para combatir pues, las especies reactivas de oxígeno. Y sería todo. Bueno, para entender el objetivo principal del artículo, que es los mecanismos de reprogramación, es importante tener en cuenta que no existen, bueno, hasta ahora conocidos, mecanismos universales que sean utilizados por todos los tipos de células cancerígenas para reprogramar el metabolismo en este caso, de la glucosa. Pero sí sabemos que hay algunos mecanismos en común por los cuales las células cancerígenas modulan y podría decirse que, como ya hemos estado viendo, secuestran los tres pasos implicados en el metabolismo de la glucólisis, así como también los pasos de la absorción de la glucosa. Y pues como ya se mencionó, esto es, hay que recordarlo, esto es para que se puedan satisfacer las demandas anabólicas de las células cancerígenas. Por ejemplo, para que puedan utilizarse estos mecanismos a su favor, las células cancerígenas se sirven de oncoproteínas, o que también se conocen como oncogenes. Las oncoproteínas, como su nombre lo dice, son proteínas que interactúan a su vez con diferentes proteínas que ya están presentes en las células, pero que estas proteínas regulan la expresión genética. Por lo tanto, si el oncogen va a afectar las proteínas que regulan la expresión genética de la célula, van a poder controlar tanto el metabolismo como el ciclo celular. Por otro lado, existen también supresores tumorales. Estos supresores tumorales pueden entenderse como lo contrario a los oncogenes, por eso se les conoce como anti-oncogen, es decir, su presencia en la célula va a impedir que las oncoproteínas conviertan la célula normal en células cancerígenas. Bueno, se sabe que algunos mecanismos que utilizan las células cancerígenas para controlar el metabolismo de la glucosa son muy similares a los mismos mecanismos que ocurren en la hipoxia. La hipoxia es el estado de la célula donde ocurre una deficiencia de oxígeno. Y bueno, no solo en la célula, también la sangre y otros tejidos. Por ejemplo, en lo que respecta al factor HIF1, voy a pasar a la otra diapositiva y ahorita regreso para explicar las demás. Este factor HIF1 incrementa la expresión
de transportador de glutamato, que es el GLUT1. Esto, a su vez, para aumentar la absorción de glucosa. Esto ocurre tanto en la hipoxia como en las células cancerígenas en el metabolismo de la glucosa. También el factor HIF1 incrementa la expresión de exoquinasa 2. Esto ocasiona que, como ya sabemos, exista una fosforilación de glucosa, que es el primer paso implicado en el metabolismo de la glucosa, que en el caso de las células cancerígenas se ve pues remarcado. Hay que entender expresión como la producción de factores de transcripción que a su vez producen moléculas, y un factor de transcripción como lo es el HIF1, es una proteína, por definición, que se une a secuencias de ADN para controlar pues, esta transcripción de información del ADN hacia el ARN. De una manera similar al factor de transcripción HIF1, los genes o oncogenes, que son los que están en los cuadros azules, como el CRAS, el BRAF y el AKT, que es la proteína serina trionina sinasa, o simplemente conocida como proteína quinasa B. También incrementan la expresión y translocación, es decir, el reacomodo hacia la membrana del GLUT, del transportador de glucosa, el GLUT1, y también de otros transportadores de glucosa, pero sobre todo el GLUT1. También la expresión de la exoquinasa 2, es decir, que como ya se ha explicado, es la enzima que transfiere los grupos fosfato en el metabolismo, es fuertemente inducida en las células cancerígenas pues, por varios mecanismos, y su transcripción es regulada por el gen MYC. Este gen es el que codifica también las proteínas del núcleo que se unen al ADN, y entonces podría decirse que es un gen que regula otros genes. Por otra parte, la enzima quinasa B o el gen regulador AKT promueve la asociación de la exoquinasa 1 y la exoquinasa 2 con la mitocondria. La exoquinasa 2 es fosforilada por la enzima quinasa B, que a su vez incrementa la asociación de la exoquinasa 2 con la mitocondria. Y se hipotetiza, los autores del artículo hipotetizan que posiblemente esto pues acabe incrementando en general la actividad intracelular. También podemos decir que la expresión de la enzima PFKFB3, cuyo nombre completo es 6-fosfofructoquinasa 2, fructosa 2, 6-bisfosfatasa 2, y del que mi compañero ya va a profundizar más adelante. Es el activador, este es el activador alostérico de la enzima fosfofructoquinasa, la PFK1. Lo que pasa con esta enzima es que es inducida por el factor de transcripción HIF1 también, lo que significa que esta enzima se va a hacer sobreexpresada en las células cancerígenas, incluso cuando éstas están en su estado basal. También la proteína quinasa B, la AKT, que es uno de los oncogenes pues, que más están involucrados en el control del metabolismo de la glucosa, activa la enzima fosfofructoquinasa PFK1, como podemos ver aquí en el diagrama, por medio de la fosforilación y activación de la enzima PFKFB3. Sin embargo, la activación constitutiva de la fosfofructoquinasa PFK1 puede no ser benéfica para las células cancerígenas en todas las condiciones, es decir, es una espada de doble filo. Porque, por ejemplo, bajo condiciones de estrés oxidativo, se vuelve importante que se atenúe la actividad de la fosfofructoquinasa para encaminar la glucosa a la ruta de la pentosa fosfato, como ya lo explicó mi compañera. Esto con tal de generar NADPH y combatir el estrés oxidativo en ese caso. De una manera similar,
a este mecanismo, la enzima fosfofructoquinasa P, o sea, la PFK1, activa en las células cancerígenas, todavía puede ser susceptible a inhibirse por la coenzima palmitol-CoA, cuando la fosfofructoquinasa está presente en niveles excesivos para desviar a la fructoquinasa 6-fosfato de vuelta a la ruta pentosa-fosfato y proveer, como ya dije, de NADPH en la lipogénesis. A su vez, el factor HIF1 también incrementa la expresión de la enzima lactato deshidrogenasa. Este es en el último paso del metabolismo de la glucólisis, que esto a su vez pues va a incrementar la conversión de piruvato en lactato y también va a aumentar la expresión del transportador de lactato, MST4, para su secreción, pues finalmente de la célula. Parecidamente a estos mecanismos, con el cáncer incrementan los niveles de LDHA, es decir, de lactato deshidrogenasa, de MST1 y MST4, las dos isoformas. El gen que ya he mencionado, que es el MYC, que es el gen que regula otros genes, va a ser frecuentemente desregulado en varios tipos de cáncer y también va a aumentar la transcripción del lactato deshidrogenasa y de los transportadores del lactato 1, del tipo 1. Finalmente, estos mecanismos, tanto en la parte oxidativa como en la no oxidativa de la ruta pentosa-fosfato, son regulados también por oncoproteínas y también por supresores tumorales. Para poder entender mejor estos mecanismos, voy a hacer una comparación entre una célula normal y una célula cancerígena. El artículo pone como ejemplo paradigmático el caso de las células del carcinoma hepatocelular, HSC. Los autores de este artículo señalan que es uno de los ejemplos más claros para poder entender la reprogramación del metabolismo de la glucosa en células cancerígenas. También porque es uno de los ejemplos que pues, se tienen más estudiados y de los que se conoce mejor su mecanismo. Pero no hay que olvidar que estos mecanismos no son universales, o sea, van a variar de células cancerígenas a otras, pero que sí hay factores en común. La función primaria, en este caso de los hepatocitos normales diferenciados, que son las células, recordemos, del hígado, es regular pues, los niveles de regulación de la glucosa, que es de lo que hemos estado hablando todo este momento. Por lo tanto, su metabolismo intracelular de la glucosa se va pues, a adaptar a esta función. Los hepatocitos normales no solo consumen glucosa, también hay que recordar que exportan glucosa. Su transportador de glucosa predominante, como ya se explicó, es el transportador GLUT2 del tipo 2, que se caracteriza por tener altos niveles de reversibilidad en su reacción. Los hepatocitos normales también hay que tener en cuenta que almacenan glucosa a manera de glucógeno, o bien pues la descomponen dependiendo de sus necesidades. Los hepatocitos también se distinguen del resto de las otras células por su habilidad para realizar la gluconeogénesis, que se lleva a cabo en la dirección opuesta a la glucólisis y es catalizada por enzimas que anulan los pasos implicados en la glucólisis. Esa es la gluconeogénesis. Estas enzimas son la glucosa 6-fosfatasa y la fructosa 1,6-bifosfatasa, FOFBP1, que aquí no está señalado, pero pues, ahí está. Y también la fosfoenolpiruvato carboxinasa, que es la PEPKC, o mejor conocida como PSK, que anulan el primer, segundo y tercer paso de la glucólisis respectivamente. Ahora, en el caso de las células del carcinoma celular, que se le conoce mejor como hepatocelular o HCC, por su parte, las rutas que ocurren aquí se reprograman de una manera mucho más amplia que en las células normales del hígado.
Primero, el transportador de glucosa del carcinoma no es el GLUT2, sino es el GLUT1. Y este tiene un flujo de la reversibilidad de la reacción mucho más alto que el GLUT2 original de la célula normal. Para los autores del artículo, el cambio más profundo que existe entre estas dos células, entre la célula normal y la célula cancerígena, es que en la célula cancerígena se suprime la exoquinasa del tipo 4 y en su lugar aparece la exoquinasa 2. Esta exoquinasa se induce porque en el caso de las células cancerígenas tiene mucho mayor afinidad que la primera, que la exoquinasa 4. En tercer lugar, también existe un cambio isomórfico de las aldolasas. De estas aldolasas, como ya se mencionó, existen tres tipos, la aldolasa A, la aldolasa B y la aldolasa C. La aldolasa B cataliza la condensación de acetona fosfato, DHAP, y gliceraldehído 3-fosfato, G3P, en fructosa 1,6-bifosfato, F1,6BP, como ahí podemos observar. Y lo hace mucho más eficientemente que la aldolasa A, mientras que la aldolasa A es más eficiente en degradar la fructosa 1,6-bifosfato, F1,6BP, en comparación con la aldolasa B. En consecuencia, la aldolasa B está mucho mejor adaptada a la gluconeogénesis en los hepatocitos diferenciados normales que la aldolasa A, mientras que la aldolasa A es que es la isoforma predominante en otros tipos de cáncer, incluidos en el del carcinoma hepatocelular, está mucho mejor adaptada al flujo glucolítico en general. Esta aldolasa A está asociada a la actina F, y cabe señalar como paréntesis que recientemente se registró que la activación del oncogen fosfonocitol 3 quinasa también media la disociación de la aldolasa de la actina del citoesqueleto, de una manera paralela a como lo hace la enzima quinasa B, la AKT, de la que ya mencioné, y que por lo tanto esta disociación de la actina del citoesqueleto incrementa la abundancia y actividad de la aldolasa A en el citoplasma. Por último, también cabe señalar que bajo ciertas condiciones, cuando la glucosa y los nutrientes son muy limitados en las células cancerígenas, también pueden adaptarse usando enzimas gluconeogénicas para generar intermediarios glucolíticos. Por ejemplo, la isoforma mitocondrial del fosfoenolpiruvato, que es el del tipo M, PSK2, que también se conoce como fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Esa va a ser expresado en el cáncer de mama y también en el cáncer de pulmón, así como en otros tipos de cáncer. También está registrado que se incrementan la producción y activación de este tipo de isoformas bajo condiciones limitadas de glucosa. Y como último paréntesis, pues voy a decir que también se ha registrado que la forma atosólica del PEPCK, que es la fosfoenolpiruvato carboxinasa, en este caso, la isoforma del tipo C está sobreexpresado en el cáncer de colon y también acelera la generación de intermediarios glucolíticos en este tipo de cáncer. Bueno, ahora otro punto que también se toma del artículo es sobre el metabolismo de la glucosa y la supervivencia de las células cancerígenas. Bueno, se sabe, a partir del artículo, se sabe que la privación de la glucosa pues puede provocar un estrés energético, que esto a su vez provoca la muerte selectiva de las células cancerígenas en comparación con las células normales, aunque no necesariamente esto sea la primera causa de muerte de las células cancerígenas.
ya que la privación de la glucosa lo que hace es reducir el poder de oxidorreducción intracelular de las células cancerígenas, y esto provoca que decrezcan, bueno, que se reduzcan la producción del NADPH de la vía de la pentosa fosfato, la PPP, y del metabolismo de un carbono que es derivado de la glucosa. Por lo tanto, al incrementar estos niveles de las especies reactivas de oxígeno, que sabiendo que las células cancerígenas ya tienen estos niveles de especies reactivas de oxígeno mucho más elevadas que una célula normal, entonces estos niveles se van a aumentar aún más por esta producción de NADPH, y esto genera que las células cancerígenas sean más vulnerables a la muerte celular inducida por estas especies reactivas. Y bueno, durante la formación de los tumores, en el desprendimiento de la matriz extracelular, se supone que las células cancerígenas van perdiendo la capacidad de captación de glucosa, o también pues, pierden esta capacidad cuando sufren el estrés energético, y eso provoca la disminución de la producción de ATP. Y al haber una disminución de la producción de ATP, los niveles de NADPH también se van a disminuir, mientras los niveles de especies reactivas de oxígeno van a aumentar. Y en esas condiciones, bueno, se tiene como consecuencia el estrés energético y los niveles bajos de ATP intracelular, que esto a su vez van a activar a la proteína quinasa activada por la AMP, que vamos a considerar ahorita como AMPK, que estas a su vez pues, son sensores de los niveles de ATP, por lo tanto cuando bajan los niveles de ATP, entonces esta proteína se activa, y esta a su vez va a inhibir a dos enzimas. La primera que va a inhibir va a ser la acetilcoenzima carboxilasa 1, que esta es la que se requiere para la síntesis de ácidos grasos, y al haber una inhibición de esta enzima, entonces esto genera que se reduzca el consumo de NADPH de esta síntesis, y entonces esto lo que va a provocar es que la otra enzima, la acetilcoenzima carboxilasa 2, promueva la oxidación de los ácidos grasos, y esto va a aumentar el flujo de las reacciones de malato-piruvato, que estos van a generar el NADPH, al igual que las conversiones de isocitrato y alfa-acetoglutarato por la isocitrato deshidrogenasa 1, que esas también van a generar el NADPH. Y bueno, aquí se ve un poco más claro como sobre la formación de tumores sólidos. En resumen y en representación de todo lo que acaba de explicar mi compañera, ¿qué es lo que pasaría, no? Aquí, este es un diagrama que ya está representado en lo que pasa en las células cancerígenas, que si bien cuando se desprende, como ya dijo, de la matriz mitocondrial esta célula para formar a los tumores sólidos, pues entonces se ve desfavorecida la reabsorción de la glucosa. Y aquí está mostrado, ¿no? El cambio en el metabolismo que hay en esta célula cancerosa, en el metabolismo de la glucosa. Cuando la glucosa se ve desfavorecida su reabsorción, entonces, por lo tanto, no hay una activación del primer paso importante, ¿no? Que es la fosforilación de
la glucosa a glucosa 6-fosfato. Entonces, por lo tanto, no se va a ver favorecida también la vía de las pentosas fosfato, que si bien recordamos, esta vía de las pentosas fosfato está dividida en dos. Una que es la parte oxidativa, que nos va a dar NADPH, que es la que va a ser importante para este punto de la célula. Y la otra vía de las pentosas fosfato, pues no importar mucho, ¿no? En este contexto. ¿Por qué digo que no importar mucho en este contexto? Porque al verse desfavorecida esta vía oxidativa y las cantidades de NADPH pues van a disminuir, esto va a llevar a que la célula se va a ver conducida a un estado de estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque si recordamos, el NADPH combate a las especies reactivas de oxígeno, entonces por lo tanto, como no está favorecida esta concentración de NADPH en la célula, entonces el estrés oxidativo de la célula va a aumentar, ¿no? Y esto puede llevar a que la célula esté expuesta a una muerte celular. Y también se genera, aparte del estado de estrés oxidativo de la célula, un estado de estrés, pero este estrés es energético. ¿Y por qué es un estrés energético? Pues si bien recordamos, los productos finales del metabolismo de la glucosa, pues es obtener ATP, ¿no? Por la fosforilación oxidativa. Entonces, esta fosforilación oxidativa, pues no se va a ver activada o favorecida cuando la glucosa, pues no se está reabsorbiendo bien. Entonces, por lo tanto, esta lanzadera de ATP hacia el exterior de la mitocondria, pues no va a estar en buen funcionamiento, ¿no? Por lo tanto, estas bajas concentraciones de ATP va a activar a una proteína, que es la llamada proteína quinasa activada por AMP, que está mostrada ahí en ese óvalo. Esta proteína quinasa activada por AMP, aquí no está mostrada en este esquema, pero tienen también una función importante en otras dos enzimas que las acaba de explicar mi compañera, que es la enzima acetil-CoA-carboxilasa tipo 1 y la tipo 2. Estas tienen una función importante en este punto porque cumplen con dos funciones. Una que es activar a la síntesis de los ácidos grasos y por lo tanto inhibe también a la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, esta proteína, estas dos enzimas, que es la acetil-CoA-carboxilasa tipo 1 y de tipo 2, se ven inhibidas. Por lo tanto, ocurre lo contrario a lo que genera su actividad, ¿no? Entonces, como se ven inhibidas por esta proteína quinasa activada por AMP, entonces surge que inhibe la síntesis de ácidos grasos y esta inhibición de la síntesis de ácidos grasos, por lo tanto, también favorece a que la célula no caiga en un estrés oxidativo más grande. ¿Por qué? Porque si recordamos, la síntesis de ácidos grasos necesita de NADPH. Como la célula ahorita en estos momentos no tiene unas concentraciones de por lo tanto, se ve inhibido este proceso de la síntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, es promovida la oxidación de ácidos grasos y esta oxidación de ácidos grasos también influye en el ciclo del ácido tricarboxílico, ¿no? Entonces, como influye en este ciclo, el flujo de malato hacia piruvato se ve enriquecido. Y este es un paso muy importante, ¿no? Cuando esta célula se encuentra en este estado. ¿Por qué es importante? Porque la conversión de malato a piruvato, hay una enzima que lo que hace es convertir de NADP a NADPH. Estas pocas concentraciones que se pueden lograr de esta conversión de malato a piruvato, estas pocas concentraciones de NADPH que puede generar esta célula, pueden ayudar a contrarrestar
a las especies reactivas de oxígeno, lo que llevaría a que este inicial estado de estrés oxidativo que tuvo esta célula cancerígena, pues se vea inhibido por todo este cambio metabólico, ¿no? que surgió en ese instante. Todo por la ayuda de esta proteína esencial, que es la proteína quinasa activada por AMP. Entonces, de esta manera es como la célula cancerígena busca la supervivencia, ¿no? A pesar de que tiene unas bajas concentraciones de glucosa. Como se vio, a partir de la activación de la proteína quinasa activada por AMP, que se activa por el bajo consumo de glucosa, esto evita, como ya dijo mi compañero, que aumente de forma brusca los niveles intracelulares de las especies reactivas de oxígeno, que pueden destruir a las células cancerígenas. Entonces, si tomamos el bajo consumo de la glucosa junto con el aumento del estrés energético, bueno, pues esas pueden ocurrir durante un proceso llamado metástasis, que este proceso se presenta cuando las células cancerosas se van a desprender de su tumor original o tumor primario, y estas van a viajar por el cuerpo a través de los torrentes sanguíneos y el sistema linfático para que puedan formar un nuevo tumor en otros órganos o tejidos, y este sería un tumor metastásico. Ahora, si el tumor primario, por ejemplo, se dio en tejidos pulmonares y el nuevo tumor, el tumor metastásico, aparece en los tejidos pancreáticos, de todas formas se va a considerar que el paciente va a tener un tumor, que provoca cáncer pulmonar. Y bueno, durante esta metástasis, los niveles de las especies reactivas de oxígeno van a aumentar en las células cancerígenas que estén circulando en el torrente sanguíneo. Y aunque no hay una razón muy clara de por qué pasa esto, pero esto se supone que puede deberse a la disminución de la glucosa, por lo que si la célula cancerígena quiere sobrevivir y pues combatir estas especies reactivas de oxígeno, lo que debe hacer es incrementar sus niveles de NADPH al promover las vías del folato del metabolismo de un carbono. Sin embargo, también la proteína quinasa activada por AMP no solo se activa por la privación de la glucosa, ya que esta también puede ser activada en las células cancerígenas que vayan circulando en el torrente sanguíneo, y esto reduce el consumo de NADPH de la síntesis de los ácidos grasos y va a regenerar su NADPH por las reacciones de malato a piruvato y las de isocitrato a acetoglutarato, que son las reacciones para promover la oxidación de los ácidos grasos. Otro tema que también se abarca en el artículo es la explotación del metabolismo del utilizo de la glucosa para terapia. Y es que, como ya se había mencionado sobre la reprogramación del metabolismo de la glucosa en células cancerígenas, esto genera que se puedan distinguir cuáles son células cancerígenas y cuáles son células originales o células normales. Y esta distinción se usa para visualizar tumores de forma, en vivo, a partir de la obtención de imágenes por los dos tipos de tomografías, que es la tomografía computarizada, que es la más conocida, la tomografía por emisión de positrones, y al final pues se conjugan estas dos imágenes. Y en la tomografía por emisión de positrones se usa un marcador radiactivo, que es el 18F-fluoro 2 desoxiglucosa,
que se encarga de la captación del análogo de la glucosa. Entonces, lo que se puede ver en estas imágenes es que primero se obtiene la tomografía computarizada. Las imágenes de arriba son de un corte axial y las de abajo son ya las de un corte, bueno, como coronal. Entonces, al obtener la imagen de tomografía computarizada junto con la de emisión de positrones, se conjugan estas dos imágenes y entonces se obtiene ya la localización de los tumores que no necesariamente son los primarios, pero ya se tiene la obtención de las imágenes de los tumores que se están todavía formando. Y entonces a partir de esto, de que en el artículo los autores se realizan una pregunta de si el metabolismo de la glucosa en células cancerígenas es usado podría ser usado para detectar estas células de forma selectiva, si estas se podrían usar para eliminarlas de la misma forma. Y el problema es que aunque el metabolismo de glucosa en las células cancerígenas pues va en aumento, el problema es que la mayoría de esas usan enzimas glucolíticas que muy probablemente también usan las células que son normales. Entonces, la inhibición de estas enzimas para el tratamiento del cáncer puede ser un problema, ya que podría aumentar el riesgo de consecuencias adversas, incluso que no se hayan planeado o que no se hayan previsto. Pero lo que sí es posible es apuntar hacia los transportadores de glucosa y las enzimas glucolíticas que usen preferentemente las células cancerígenas y que no usen las células normales o que no las usen de esta forma. Y bueno, hablando ahora específicamente de los transportadores de glucosa, existen en total, se conocen 14 isoformas de transportadores de glucosa, cada una con distintas afinidades hacia la glucosa y a otras sexosas. Nada más nos vamos a centrar en las 4 primeras, ya que estas son los clásicos transportadores de glucosa. Y generalmente todos los transportadores de glucosa son reversibles, pero el que es más reversible es el transportador número 2. Y los niveles de expresión de cada una de estos transportadores va a variar dependiendo del tejido en el que se encuentre, ya que este transportador se debe adaptar en función del tejido al que tenga que estar, y este tejido, su función va en contexto con todo el organismo y todo el cuerpo humano. El transportador de glucosa 1 es el que tiene una alta, como ya se había mencionado antes, pero tiene una alta afinidad por la glucosa de todas las 14 transportadores. Y esta se encuentra de forma sobreexpresada en las células cancerígenas, aunque este no es el único, ya que también se encuentran los transportadores de tipo 2 y los de tipo 3. Pero esta sobreexpresión del transportador 1 es lo que favorece el progreso del tumor y que se asocia a que las células cancerígenas sigan sobreviviendo dentro del cuerpo humano. Y y sobre el transportador 4, esta es una isoforma que se presenta de forma más predominante y que esta es requerida para la obtención de glucosa, por ejemplo, en el mieloma múltiple. Entonces, como ya se había mencionado antes, el CRAS oncogénico pues fue reportado en estudios, en investigaciones recientes, pues se ha reportado de inducir la expresión del transportador de tipo 1, que también expresan CRAS y BRAF oncogénico, ya que estos pues van a requerir este tipo de transportador. Y una de las opciones que se estudian es si
se debería inhibir este tipo de transportador, ya que existen varias moléculas muy pequeñas que pueden inhibirla y han demostrado poder matar a las células cancerígenas de forma selectiva en in vitro. Pero otro problema que también se encuentra es que de este transportador 1 existen de forma variada, se expresan de forma variada en distintos tipos de células. Entonces, esto impide su uso clínico como inhibidores. Y en un experimento que se hizo en el 2006 con ratas para la haploinsuficiencia del transportador de glucosa 1, este experimento en sí no está dirigido hacia estudios del cáncer, pero sí para el síndrome de deficiencia del transportador de glucosa de tipo 1, que esto genera ciertas patologías neuronales. Entonces, de este experimento, lo que quisieron resaltar es que, lo que se resalta de este experimento con respecto al tema del cáncer es que la deleción o supresión de la línea germinal del transportador 1 en ratones pues causa letalidad embrionaria. Y en los ratones que con supresión heterocigota de este transportador llegan a sobrevivir, pero con efectos secundarios, que son evidentemente las patologías que se presentan de este síndrome, y que son las convulsiones, la hipoglucorraquia, que es una disminución de la cantidad de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, y una actividad motora deteriorada. Sin embargo, todavía se tienen esperanzas de que, en este experimento, de que se pueda experimentar con la supresión sistémica de este transportador en ratones adultos, aunque no se ha determinado si esto ha sido posible sin tener efectos adversos, al menos en lo que se comenta del artículo. Y el transportador de glucosa 1 junto con otros transportadores de la glucosa también son transportadores de la forma oxidada de la vitamina C, que es el ácido dehidroascórbico, que es de DHA, que lo que va a generar dentro de la célula es aumentar el consumo de glutatión reducido, que es el GSH, al igual que el consumo de NADPH. Y recientemente también se han reportado dentro del artículo que las altas dosis de este ácido dehidroascórbico reduce los niveles de glutatión en las células en el caso del cáncer colorectal. Y como consecuencia, los niveles de las especies reactivas de oxígeno intracelulares aumentaron a la vez que oxidaron e inhibieron el gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa, que es la GAPDH. Se demostró en los estudios que el ácido dehidroascórbico puede matar de forma selectiva a las células cancerígenas de cáncer colorectal. Y en otros resultados se ha sugerido la posibilidad de aumentar de forma selectiva en las células cancerígenas que expresen altos niveles de transportadores de glucosa en la membrana plasmática. Y es que también en estudios clínicos y preclínicos han ido administrando en pacientes altas dosis de vitamina C que han reportado bastantes beneficios, pero que aún se desconoce el mecanismo por el que se obtienen estos beneficios, y al no saber cómo funcionan estos mecanismos, se presentan tres problemas principales. El primero es que la inhibición de la GAPDH puede desviar la glucosa a la vía de la pentosa fosfato
para generar altos niveles del NADPH, que luego esto reduce al glutatión oxidado y este reactivaría el AGAPDH. El segundo problema es la oxidación por las especies reactivas de oxígeno, que podría inhibir a una isoenzima de la piruvato quinasa, que es la M2, y los metabolitos se podrían desviar de la glucólisis a un ciclo del metabolismo de un carbono o a la vía del folato, que generaría también NADPH. Y un tercer problema es el acotamiento del ATP, que esto podría volver a activar a la proteína quinasa por activación de AMP, que esto, como ya se comentó, incrementa los niveles de NADPH y todas las reacciones que conlleva con ello. Y debido a que las células cancerígenas tienen altos niveles de especies reactivas de oxígeno, una opción es matarlas de forma selectiva al incrementar los niveles de estas especies reactivas por encima de niveles críticos. Y de hecho se documentó que las células cancerígenas que llevaban ciertas moléculas como la RAS, que se relaciona con el cáncer de páncreas y cáncer pulmonar, las moléculas de BCR-ABL, que se presentan en la leucemia mieloide crónica, al igual que de las P13AKT, que ya se había mencionado antes en esquemas anteriores, que se encarga de la supervivencia también de la célula. Se presentó que de estas moléculas, las células que presentaban estas moléculas tenían altos niveles de especies reactivas y estas podrían ser erradicadas de forma selectiva por exposición a el isotiocianato de beta-fenetilo, que esta se presenta en altas cantidades en las verduras crucíferas, que son las de hojas verdes, brócoli, coliflor, col, etcétera, que estas van a aumentar los niveles de las especies reactivas intracelulares en conjunto con el glutatión, que luego sale de las células y agota rápidamente al glutatión citoplasmático y al mitocondrial. Y ya eso es todo. Bueno, pues una de las formas para poder aprovechar al máximo el metabolismo de la glucosa en presencia de estas células cancerígenas para la terapia de la delección de estas células, como ya mencionó mi compañera, pues puede ser apuntar hacia los transportadores de glucosa, o también puede ser dirigirse directamente hacia los puntos de control, ¿no?, que ocurre en este paso de la glucólisis. El primer punto de control es el que está mediado por las exoquinasas, pero ¿cómo nos podemos dirigir específicamente a la actividad de las exoquinasas en el metabolismo de la glucosa de las células cancerígenas? Podemos hacer una lectura indirecta de estas células cancerígenas. Esta lectura puede ser a través de la tomografía por emisión de positrones, que también ya acaba de explicar mi compañera. ¿Y por qué digo que es una lectura indirecta de las células cancerígenas? Es indirecta porque, como tal, no va directamente a la actividad de las exoquinasas, que es la H1, HK1 y HK2, que es la que están expresadas en las células cancerígenas, sino que lee la actividad de un análogo de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a mostrar información en donde hay alta actividad del transporte de glucosa hacia estas células y por lo tanto nos muestra un blanco como sitio de células cancerígenas, ¿no? Esta también es una tomografía computarizada. Bueno, es un ensamble de tomografía computarizada con la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Entonces, así es como podemos llegar a un blanco hacia las exoquinasas, ¿no?, por esta lectura indirecta. ¿Cómo es la expresión de las exoquinasas? En resumen de todo lo que ya se dijo anteriormente, pues tenemos los 4 tipos de isoformas de la exoquinasa, las cuales las 3 primeras tienen una alta afinidad
a la glucosa. Ah, no, perdón. Las dos primeras tienen una alta afinidad a la glucosa, pero su punto débil de estas hexoquinasas es de que se ven inhibidas por su producto catalítico. Que si recordamos, la actividad de estas hexoquinasas es convertir de la glucosa, hacer una fosforilación y convertir en glucosa 6-fosfato. Este glucosa 6-fosfato va a ser su inhibidor, ¿no? de estas dos hexoquinasas. La hexoquinasa de tipo 3 tiene una baja afinidad a la glucosa, por lo tanto en células cancerígenas no es expresada, pero tiene una peculiaridad de que no es inhibida por su producto catalítico, que es el glucosa 6-fosfato. Pero aún así no se sabe muy bien en qué tipos de tejidos se encuentra esta expresión de la HK3. Y por último, la HK4 tiene una alta afinidad de la glucosa, por lo tanto, en teoría podría ser utilizada para las células cancerígenas, pero aquí la complicación es de que solo se encuentra en las células pancreáticas y en las células del hígado. Entonces, por lo tanto, estas dos últimas no son expresadas en células cancerosas. Solo estas dos. Y con mayor importancia, la HK2. Entonces, la HK2 puede ser un punto crucial para poder parar este punto importante de la glucólisis, ¿no? Este punto irreversible que ocurre en el primer paso de la glucólisis. ¿Y cómo podemos apuntalar específicamente hacia la expresión de HK2 en las células cancerígenas? Ya se mostró en un artículo publicado en el 2013 que esta delección se pudo hacer de manera benéfica, ¿no? Que la delección de esta hexoquinasa en ratones adultos pudo ser bien tolerada y que por lo tanto esta delección inhibió la aparición de un desarrollo tumoral en el ratón. Bueno, como respuesta a la delección de la hexoquinasa de tipo 2, pues estas células tuvieron una respuesta, ¿no? Para contrarrestar estos bajos niveles de hexoquinasa 2 que se hizo delección y se mostró un aumento en la hexoquinasa de tipo 1. Pero sin embargo, pues esto no tuvo una mayor complicación porque el desarrollo tumoral aún así pues se vio inhibido. ¿Cuál es uno de los desafíos para apuntalar solo hacia esa hexoquinasa así específicamente, ¿no? Pues uno de los desafíos es de que tiene mucha similitud con la hexoquinasa de tipo 1. Esta hexoquinasa de tipo 1 pues es expresada en la mayoría de los tejidos adultos y por lo tanto si no se hace una inhibición directa hacia la hexoquinasa 2 y también es reconocida en hexoquinasa de tipo 1, pues por lo tanto sí puede llegar a una muerte celular de cualquier tejido adulto, ¿no? O a la muerte del individuo. Entonces, ese es uno de los desafíos, por lo cual encontrar una inhibición a la hexoquinasa pues es complicado, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es lo que se sabe de la hexoquinasa de tipo 2? Que estas, cuando está en su actividad inhibida, ¿sí? cuando se presenta una inhibición de esta hexoquinasa, hay una presencia de ortofosfato, las cuales se ven aumentadas cuando la hexoquinasa de tipo 2 está inhibida y disminuye, ¿no? La hexoquinasa de tipo 1. Entonces, esta es una característica por las cuales diferenciar la hexoquinasa de tipo 2 a la hexoquinasa de tipo 1 y se puede desarrollar algún inhibidor macromolecular que vaya específicamente hacia la hexoquinasa de tipo 2 y puede ir directo a células cancerígenas y no a las demás células de otros tejidos. Esto generaría que haya un desprendimiento de la hexoquinasa mitocondrial que es importante, ¿no? Para la fosforilación de la glucosa 6, de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Y provocaría una muerte celular cancerígena.
Otro aprovechamiento que se puede tener en el metabolismo de la glucosa, pues es ir directamente al segundo paso importante, ¿no? A este paso reversible de la glucólisis, que es ocurre con esta enzima, que es la fosfofructoquinasa tipo 1, que se encarga de fosforilar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Sería inhibir a esta enzima y por lo tanto, pues este paso que es irreversible, pues no se llevaría a cabo, ¿no? Pero el inhibir directamente esta enzima, pues sería crucial también para las demás células de otros tejidos, dado a que se expresa en todas las células, ¿no? En el metabolismo de la glucosa. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se puede aprovechar de este segundo paso importante? No es ir directamente hacia esta enzima, sino inhibir la actividad de otros activadores alostéricos de este, que puede ser esta enzima de aquí arriba, que es la fosfofructoquinasa bifosfato 3. ¿Por qué esta enzima puede ser importante? Bien, pues la activación de fosfofructoquinasa de tipo 1 se ve inducida también por la fructosa 2,6-bifosfato, que creo esta relación ya fue mencionada por mi compañero anteriormente, pero yo ahorita aquí se las menciono rápido para que entremos en contexto. Esta fructosa 2,6-bifosfato es catalizada por la enzima fosfofructoquinasa bifosfato, pero esta fosfofructoquinasa bifosfato presenta 4 isoformas, las cuales 2 son importantes en las células cancerígenas, ¿no? Pero especialmente la isoforma del tipo 3, que se expresa altamente en las células cancerígenas. ¿Y cuál es esta peculiaridad de esta isoforma de la fosfofructoquinasa bifosfato? Es de que tiene una alta actividad de la quinasa. ¿Qué quiere decir esto? Que su alta actividad quinasa va a influir más en la reacción enzimática de fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-bifosfato, o sea que va a haber más altas concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato. Perdón. Y por lo tanto, esto activaría a la enzima principal de este segundo paso importante. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Sería crear algún inhibidor que vaya específicamente a la actividad quinasa de esta enzima, de la fosfofructoquinasa bifosfato, inhibir su actividad quinasa y por lo tanto se verá aumentada más su actividad fosfatasa, que sería ir de la fructosa 2,6-bifosfato a la fructosa 6-fosfato. Y por lo tanto, estas concentraciones de fructosa 6-fosfato se verían aumentadas y esto sí haría una inhibición a la enzima que nos importa en este punto de control, ¿no? Entonces, por lo tanto, la inhibición de este punto de control no sería directa porque sería crucial para cualquier tipo de célula, pero sin embargo se puede hacer por esta vía, ¿no? Por la vía de sus activadores alostéricos, que pueden inhibir también a esta actividad enzimática principal. Y también en un artículo que fue publicado en el 2018, se expuso que se encontró un inhibidor que fue selectivo para esta enzima, la fosfofructoquinasa bifosfato tipo 3, y que solo actuaba en su actividad quinasa. Entonces, por lo tanto, sí se hizo un buen inhibidor en este segundo paso de control, ¿no? Y por último, el último paso de control. ¿Qué es lo que se puede extraer de este último paso de control para la creación de terapias contra las células cancerígenas? Si bien recordamos, este último
punto de control se encuentra entre el fosfonilpiruvato, la conversión a piruvato, lo cual estas enzimas pues crean una desfosforilación, ¿no? Y se extrae ATP. El piruvato quinasa tiene dos isoformas presentes en las células cancerígenas, las cuales la tipo M2 es la que se ve altamente expresada en estas células. Pero aquí en este punto aún no se sabe bien si puede ser mejor una inhibición hacia esta enzima o una activación hacia esta enzima. ¿Por qué no se sabe bien? Porque la actividad enzimática en este paso se ve atenuada en las células cancerígenas. No es una actividad que se encuentre que se encuentre elevada como en los últimos dos pasos que les acabo de mencionar, sino que esta sucede lo contrario. Una baja actividad de esta enzima se ve favorecida para las células cancerígenas. Entonces, por lo tanto, no se sabe si crear un inhibidor o un activador de esta enzima. Pero, ¿qué es lo que sí se puede tomar como importante en este punto de control? Es realmente lo que sigue de este punto de control. La siguiente actividad enzimática que está dada por la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, da la formación de piruvato a lactato. Y aquí en específico en las células cancerígenas se encuentra la expresión de dos isoformas, ¿no? La tipo A y la tipo B, la cual la tipo A se expresa altamente en las células cancerígenas. Y entonces aquí en este punto sí puede ser importante para la elección de las células cancerígenas, ¿no? Que sería ir directamente a esta lactato deshidrogenasa de tipo A para poder así inhibir este punto de la glucólisis, ¿no? ¿Qué es lo que generaría la inhibición de esta enzima? Pues la inhibición de esta enzima entonces generaría la interrupción de este paso y por lo tanto las concentraciones de lactato bajarían. ¿Esto qué generaría en la célula? Pues que el transporte de lactato pues se vea inhibido, que no esté funcionando y por lo tanto las bajas concentraciones que se tuvieron aquí de lactato, como esta reacción puede ser reversible, se puede volver a transformar a piruvato. Y esto finalmente, ¿qué generaría? Pues la conversión de NAD a NADH y por lo tanto bajaría el pH celular. Y esto sí puede ayudar a que haya una muerte celular cancerígena. No tanto la inhibición o activación de la enzima en el tercer paso de control, en el tercer punto de control, pero sí lo que siguen después del tercer punto de control, ¿no? Que es la lactato deshidrogenasa. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que nos deja el artículo como conclusión? Es de que si bien se pueden crear en un futuro algunos inhibidores micromoleculares que pueden ir directamente a cada enzima específica que se encuentra presente en las células cancerígenas, pues aún así no se puede estar seguro de que maten realmente a la célula cancerígena, de que inhiban el metabolismo de la glucosa. ¿Por qué no se puede estar seguro, no? Porque como ya vimos, en cada enzima pues presenta diferentes isoformas. Y estas isoformas, la presencia de estas isoformas, pues de alguna manera contrarrestan la inhibición de otras isoformas, ¿no? Entonces, ir directamente hacia alguna isoforma que es altamente expresada en células cancerígenas, pues no se sabe, ¿no? ¿Qué otra isoforma se puede expresar para contrarrestar este metabolismo? ¿Qué es lo que sí se puede utilizar en un futuro? Que estos inhibidores que se pueden crear
para las enzimas glucolíticas pueden ser también utilizadas con las terapias adyuvantes. ¿Qué es la terapia adyuvante? Es todo lo que comprende las quimioterapias, las radioterapias, las terapias por hormonas, que puedan ser conjugadas con este tipo de inhibidores que vayan específicamente a las células glucolíticas, ¿no? De las células cancerosas. Y así poder contrarrestar efectivamente a la proliferación de tumores cancerosos. Y pues bueno, este sería el fin de la presentación y espero haya sido de su agrado y le agradecemos por su atención.